Y con esto llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis, y aquí el tema continúa con este paréntesis o interludio al principio, y luego entonces encontramos que se toca la séptima trompeta. Aquí podemos ver que restan 42 meses del tiempo de los gentiles, y que hay 2 testigos que profetizan en este período. Y ese es el tercer ay. Y ahora se va a tocar la séptima trompeta. Eso lo encontramos todo en este capítulo, y lo hemos dividido de la siguiente manera. La fecha de la conclusión del tiempo de los gentiles en los primeros 2 versículos. Luego, en los versículos 3 hasta el 12, tenemos la duración de la profecía de los 2 testigos. Después, en los versículos 13 y 14, tenemos la condena del segundo ay y el gran terremoto, y que se toca la séptima trompeta. Aquí tenemos el tocar de la séptima trompeta, la gran tribulación y la apertura del templo en el cielo. Eso lo veremos en los versículos 15 al 19. Esto nos hace regresar al terreno del Antiguo Testamento. Aquí veremos al templo. Estaremos tratando aquí con períodos que no tenían que ver con la iglesia, y se hace una diferencia entre los judíos y los gentiles, lo cual indica que estamos otra vez en la época del Antiguo Testamento. Ahora, cronológicamente, la séptima trompeta nos lleva al regreso de Cristo, al fin del período de la gran tribulación. Ya vamos a poder apreciar esto. Vamos a seguir avanzando en este texto. Así es que en los primeros 2 versículos tenemos la fecha para el fin o la conclusión del tiempo de los gentiles. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia ya ha partido. La iglesia ya no está en la tierra en este momento. Veamos entonces los primeros 2 versículos de este capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ese es el período del cual el Señor Jesucristo habló cuando Él dijo que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Muchas personas pensaron que cuando Israel obtuvo a Jerusalén, que había llegado esto, pero no lo era, porque debemos decir para comenzar que Jerusalén aún está siendo hollada por los gentiles. Todo lo que uno necesita hacer es ir a ese lugar y caminar por las calles de la antigua ciudad, y si usted encuentra a un judío, pues nos lo dice porque es muy difícil encontrarlo. Allí hay personas de todas las otras razas, grupos cristianos de muchos lugares visitando los lugares sagrados en la antigua ciudad de Jerusalén. Así es que Jerusalén está siendo hollada ahora. Ahora, cuando uno llega al período de la gran tribulación, uno llega en parte a la última mitad de ese período, y el tiempo de los gentiles se acabará antes de estos 42 meses. Esta es la mitad del período de la gran tribulación. Aquí se nos dice que a él se le entregó una vara para medir, es decir, a Juan. Y cada vez que uno ve el principio de medir, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, esto indica que Dios está comenzando a tratar con la nación de Israel. Eso ocurrió allá en Zacarías capítulo 2 y también en Jeremías capítulo 32. No vamos a mostrar lo que dice esto porque hemos estudiado eso recientemente. Pero vemos aquí que esta caña era como una vara de medir. Bueno, una vara es usada por el pastor, y allá en el Salmo 2, versículo 9, podemos leer, «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Ese es un castigo y juicio. Así es que con lo que estamos tratando aquí es con la duración del tiempo dada para los tiempos de los gentiles, y luego el juicio caerá sobre ellos. Ahora la vara también es algo que ayuda o consuela. En el Salmo 23, versículo 4 leemos, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Así es que en este capítulo tenemos juicio y consuelo. Y él menciona el templo de Dios, y esto está limitado al lugar santo. Esto es algo literal aquí, el lugar santísimo. Es decir, el templo de Dios nos lleva otra vez al terreno del Antiguo Testamento, donde no hay un templo dado a la iglesia misma. En realidad, la iglesia es un templo del Espíritu Santo hoy. Es decir, los creyentes son un templo, no es un edificio. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios capítulo 2 versículos 21 y 22, «En quien todo el edificio,
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, el altar aquí se refiere al altar de oro de la oración. El altar del holocausto no estaba dentro del templo mismo, sino que estaba en el patio de afuera. Ahora, hasta los adoradores tienen que ser medidos. A él se le dijo que se levantara y que midiera el templo de Dios en el altar y a los que adoran en él. Ellos tienen que ser medidos. Dios cuenta a aquellos que le adoran. Y aquí dice, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte. Esto incluye todo aquello que no pertenece al templo propio. El altar del holocausto estaría afuera y también el altar de bronce. Ya que el altar era un cuadro de la cruz de Cristo, nos parece a nosotros que el Evangelio de la cruz de Cristo aún está al alcance de toda la humanidad durante la intensidad de esta breve crisis. No debe ser medido porque aún está al alcance de todos. Es dado a las naciones, pero ha sido limitado a 42 meses del período de la gran tribulación. Hemos dicho que esto confirma las palabras del Señor Jesucristo. Bueno, 42 meses es el tiempo identificado con la última mitad del período de la gran tribulación. Esto se repite otra vez en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 5, donde dice, «También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses». Esta es la última mitad del reino del anticristo sobre esta tierra. Ahora, ese período de 3 años y medio es mencionado otra vez en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, donde dice, «Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo». Es decir, 2 años y medio de delante de la serpiente. Esto nos hace regresar al libro de Daniel. Daniel tenía mucho que decir en cuanto a este período. En el capítulo 7, versículo 25, Daniel dice, «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo». Esto es, 2 años y medio, porque Daniel vuelve a decir en el capítulo 12, versículo 11, «Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esos son 2 años y medio. Así es que Daniel también hablaba de eso. Y otra vez, si quiere otra referencia, Daniel hablando del anticristo dice en el capítulo 9, versículo 27, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Esa semana de Daniel es de 7 años, como vimos cuando estudiamos esa sección. Así es que aquí tenemos este período de 7 años, que es la 70ª semana de Daniel. Estudiamos esto en detalle cuando nos tocó estudiar el libro de Daniel. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Hemos llegado a esta sección de este libro donde se trata de las trompetas y nos encontramos en el intervalo que existe entre la 6ª y la 7ª trompeta. Esta es una sección misteriosa y extraña. Hemos tratado de andar cuidadosamente a través de esta sección y no decir más de lo que la palabra de Dios ha dicho. Es una sección bastante difícil y ahora llegamos a algo que es bastante fuera de lo común. Aquí se habla de estos 2 testigos que profetizarán durante 42 meses. Leamos el versículo 3 de este capítulo 11 de Apocalipsis. «Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio». Hay bastante opinión dividida en cuanto a la identidad de estos 2 testigos. Aquí se nos presentan sin ninguna sugerencia de quiénes pueden ser. Godet dice lo siguiente: «Ellos son las figuras más asombrosas de este libro». Y por cierto que estamos de acuerdo con esto. Ahora quisiéramos establecer 1 o 2 axiomas. Uno de ellos es este: si la identidad de estos 2 testigos fuera algo esencial para la comprensión o el entendimiento de este libro, entonces creemos que tendríamos una indicación dada en cuanto a su persona.
Pero son porciones como estas que son aprovechadas por aquellos predicadores sensacionalistas, o como los llama Walter Scott, declaraciones extravagantes de traficantes en profecía. Estos se encuentran en lugares como este. Esta clase de gente puede decirle a usted qué fue lo que dijeron estos truenos que vimos antes, aunque Juan no lo podía escribir y no lo hizo. Y aquí se nos presentan estos dos testigos, y hay muchos que pueden decirle a usted quiénes eran ellos. Sabemos que vamos a recibir muchas cartas pidiéndonos que consideremos más a fondo estos testigos, y eso ha llevado a mucha especulación. Hay quienes han apoyado una vista histórica del Apocalipsis y mencionan a personas como Juan Huss, el Papa Silvestre, Waldenson y los dos testamentos. Como usted se puede dar cuenta, uno puede salir con cualquier cosa desde ese punto de vista. Hay otros, sin embargo, que mantienen un punto de vista futurista, y ese es el punto de vista que mantenemos nosotros, y sin embargo no están de acuerdo completamente en cuanto a quiénes son estos testigos. Sis y Govet dicen que eran Enoc y Elías. Y el Evangelio de Nicodemo dice lo siguiente: yo soy Enoc, quien agradó a Dios y fue arrebatado por él. Y este es Elías Tisbita. Nosotros viviremos hasta el fin de las edades, pero entonces vamos a ser enviados por Dios para resistir al anticristo y ser muertos por él, y a resucitar después de 3 días, y a ser llevados a las nubes para encontrarnos con el Señor. Bueno, esa es otra interpretación. Los comentaristas Dean Alford, Walter Scott y Donald Gray Barnhouse declaran que estos son Moisés y Elías. Y William Newell hace algo muy inteligente, por cierto. No trata de identificarlos. Hay otra posibilidad. Estos podrían ser 2 testigos desconocidos, es decir, que todavía no sabemos quiénes son. Son testigos humanos, eso parece cierto, pero no se nos da ninguna descripción en cuanto a esto. Según la ley, hacen falta 2 personas para ser testigos. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 leemos: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. El Señor Jesucristo también dijo lo mismo en cuanto a la iglesia. Él declaró lo siguiente allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así es que la Escritura siempre ha requerido 2 testigos para dar testimonio de cualquier cosa antes de que pueda ser oída. Así es que podemos decir en definitiva que estos son seres humanos y que son 2. Esas son 2 cosas de las cuales estamos seguros. Ahora nos parece que es cosa segura el decir que Elías es uno de ellos, ya que su regreso fue profetizado. Allá en Malaquías capítulo 4 versículo 5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Luego el Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, versículo 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. De modo que parece ser que Elías es uno de ellos. Eso lo podríamos decir con cierto grado de seguridad. Pero, ¿qué en cuanto al otro? Bueno, en el versículo 4 se nos dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que esta era una de las expresiones favoritas de Elías? Allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1, leemos: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estos son 2 candeleros, son luces en el mundo. Y la presencia de Elías en el monte de la transfiguración sugiere más aún esto. Pero para esto haría falta que el segundo testigo fuera Moisés, lo que es mucho más difícil de mantener. Después de todo, el monte de la transfiguración no es el único punto de similitud. Quisiéramos hacer una sugerencia y eso es todo lo que es, una sugerencia nada más. No vamos a ser dogmáticos en cuanto a esto, ni queremos discutirlo. Sugerimos solamente que Juan el Bautista podría ser el segundo testigo. Él es el precursor de Cristo en su primera venida. Él es similar a Elías en la manera de presentar su mensaje,
Y estamos seguros que estos dos se podrían llevar muy bien. Los dos conocían muy bien lo que eran los oponentes a las fuerzas de las tinieblas, y lo que era tomar una posición por Dios contra fuerzas superiores. Ellos han tenido una preparación en el pasado. Juan el Bautista sería el testigo del Nuevo Testamento, mientras que Elías sería el testigo del Antiguo Testamento. Juan el Bautista en realidad no era parte de la iglesia, la esposa de Cristo, pero como él dijo, él era un amigo del esposo, pero no era la esposa, era un amigo del esposo. Nos parece improbable que Enoc pudiera ser uno de los testigos, ya que él era gentil, y el hecho de que él no murió no lo califica para esta función, porque cuando uno llega aquí a la gran tribulación, la iglesia ya ha sido trasladada, y algunos de ellos han sido trasladados sin morir. Podríamos tomar un testigo de esa multitud, quien quiera que ellos fueran. Así es que podríamos decir con cierta seguridad que Elías es uno de ellos, pero ¿quién es el otro? Es una suposición que cualquiera podría hacer. Ahora aquí se mencionan 1260 días. La característica destacada en cuanto a los testigos no es su identidad, sino el momento o el tiempo de su aparición. Esto es, según creemos nosotros, durante la primera parte o mitad de la gran tribulación, o de la última mitad, lo que tenemos aquí. Nos parece que debería ser la primera mitad porque ellos testifican hasta que aparece la bestia y luego mueren como mártires. Ahora están vestidos de cilicio y eso va mejor con el período de la ley que con el de la gracia. Eso es más apropiado para Elías y Juan el Bautista. Ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 11 de Apocalipsis dicen, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Todo aquí está relacionado con el Antiguo Testamento. Aquí tenemos los candeleros y tenemos los dos olivos. Eso nos lleva de regreso a Zacarías capítulo 4, ya que no hace mucho tiempo que estudiamos Zacarías, y entonces dijimos que era necesario conocer a Zacarías para comprender el libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Estos hombres eran los candeleros, son dos individuos. Allá en Zacarías capítulo 4 se habló de Josué y de Zorobabel. A ellos el Espíritu Santo les permitió mantenerse firmes contra dificultades insuperables. La explicación la encontramos en las palabras del versículo 6 del capítulo 4 de Zacarías, que nos dicen, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso podríamos traducirlo como, no con músculo ni con cerebro, sino con mi ejército, ha dicho Jehová de los ejércitos. Podemos apreciar que el Espíritu Santo estará presente, y Él estará presente en el período de la gran tribulación. Ahora estos dos testigos son una luz ante los poderes de las tinieblas. A estos hombres se les ha dado poderes milagrosos para hacer caer fuego del cielo. Están llenos del Espíritu Santo, y aquí también tenemos otra sugerencia a favor de Elías. Y Juan también hizo una declaración en cuanto a uno bautizando con fuego. Ahora estos dos testigos son inmortales y son inmunes a todos los ataques hasta cuando su misión haya concluido. Amigo oyente, esto ha sido un mensaje para nosotros. Esto nos habla directamente a nosotros y nos toca donde vivimos. Da mucho ánimo el saber que los hombres de Dios son inmortales hasta cuando Él haya terminado su tarea con ellos. Estos hombres que se mencionan como testigos aquí son inmortales. Y así son los hombres de Dios hasta cuando Dios dé punto final a su actuación. Este es un pensamiento que nos da mucho consuelo hoy, y cuando Él haya acabado con ellos, entonces les sacará de la tierra. Ahora el versículo 6 de este capítulo 11 de Apocalipsis dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Esto que se menciona aquí es lo que ha causado que ciertos hombres destacados elijan a Elías, porque él fue quien detuvo la lluvia. Y también a Moisés, porque él fue quien trajo las plagas a Egipto. Bueno, hay buen campo, pero cualquier cosa que se diga en cuanto a estos dos testigos es pura especulación. El caso es que a estos testigos se les dio autoridad sin límite. Ellos controlaban la lluvia sobre la tierra.
Podían cambiar el agua en sangre. Por cierto que eso nos recuerda a Elías y a Moisés. Ellos también pueden herir. Ellos tienen el mismo poder que Cristo tendrá cuando Él regrese. Y eso lo veremos en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 15. Cada plaga aquí sugiere las plagas que Moisés impuso sobre Egipto, pero las plagas aquí son en mayor cantidad, y también cuantas veces quieran. Eso revela la confianza que Dios ha colocado en estos siervos fieles suyos. Amigo oyente, Dios no puede confiarnos a usted o a mí con poder. Tampoco puede confiarnos dinero a algunos de nosotros. Ese es el caso conmigo. Y no nos ha confiado poder. Esa es la razón por la cual muchos hombres son sacados de sus cargos. Dios les quita de allí después de un período de tiempo, y el tiempo siempre está de su lado. ¿Por qué? Porque no puede confiar poder a los hombres, y es bueno que muchos de nosotros no lo tengamos. Continuando ahora con nuestra lectura, leemos en el versículo 7, «Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará». Ellos ya han concluido su testimonio, y es la mitad de la semana. Es entonces cuando el anticristo, quien es la bestia, quien es el hombre de pecado, quien está tomando el poder, trayendo de regreso el primer imperio romano, luego él controla el mundo, y cuando lo tenga bajo su control, entonces no va a dudar un momento en dominar y destruir a estos dos testigos. Y en ese momento se le permitirá que haga eso. Es decir, que esta es una victoria temporal de las tinieblas sobre la luz, del mal sobre la justicia, del infierno sobre el cielo, de Satanás sobre Dios, porque Dios va a soltar a Satanás durante ese período. Ahora los testigos han hecho honor a su nombre. Marcus es la palabra que se usa para testigo. De allí sacamos la palabra mártir. Ahora el versículo 8 de este capítulo 11 de Apocalipsis dice, «Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado». Estos hombres no reciben ni siquiera una sepultura decente. Esto revela el barbarismo crudo, frío de los últimos días. La gente tiene solamente una apariencia superficial de cultura, y eso es lo que ocurre con nosotros en el presente. El que sus cadáveres queden en la plaza de la ciudad sin ser sepultados es similar a lo que ocurre a las naciones donde permiten que algunos muertos famosos permanezcan a la vista del público hasta que sus cuerpos comienzan a deteriorarse. El extraño uso de los cuerpos así demuestra el odio y el desprecio que el mundo tenía por estos dos testigos. Los tratan como animales muertos, y la gran ciudad es Jerusalén. Es comparada a Sodoma y a Egipto. Es llamada Egipto porque el mundo ha entrado a cada fibra de la vida social y política, y es identificada definitivamente como Jerusalén por lo que dice la parte final de este versículo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora el versículo 9 dice, «Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados». Amigo oyente, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Pilato permitió a los amigos del Señor que quitaran su cuerpo de la cruz y le dieran una sepultura apropiada. Pero eso no ocurre con estos dos testigos, porque el mundo se verá sorprendido al oír que estaban muertos. Y algunos se mostrarían escépticos, y aparentemente tenían algo similar a una cámara de televisión, y por medio de satélites podría ser transmitida esa imagen a todas partes del mundo, así es que la gente en todas partes podrá ver a estos dos testigos muertos durante 3 días y medio. La curiosidad morbosa de una sociedad impía se regocijará en la oportunidad de contemplar a estos muertos. Pensamos nosotros que esta es la peor ignominia que un mundo depravado puede desatar contra hombres que los han denunciado a ellos y a sus malos caminos. Quizá los testigos han profetizado su resurrección, no se nos dice eso. Pueden haberlo hecho, y para evitar la posibilidad de otra tumba vacía, no hubo sepultura. Sencillamente se les deja allí afuera, y se mantiene la cámara de televisión sobre ellos. Todas las compañías de televisión tienen sus cámaras enfocadas en los cuerpos de estos hombres. Y veamos lo que ocurre. Leamos el versículo 10 de este capítulo 11 de Apocalipsis. «Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra». Estaban celebrando como un gran carnaval en la tierra.
Una gran celebración tiene lugar en la tierra y el mundo ha adoptado la filosofía de comamos y bebamos que mañana moriremos. El comentarista Dr. Newell lo describe de la siguiente manera. Aquí se presenta la verdadera revelación del corazón del hombre. Avaricia, enajenación, inhumano, brutal, infernal. La humanidad entera se regocija por la muerte de estos hombres, y ellos envían regalos los unos a los otros. Hacen de esto una hermosa ocasión, porque esta es la Navidad del diablo, una celebración moderna de Navidad que hoy se aparta cada vez más del nacimiento de Cristo y se acerca cada vez más al paganismo. Y llegará el día cuando será antinavidad. Ya casi es eso hoy. Aquí tenemos la celebración de lo que el anticristo ha hecho, en lugar de celebrar la venida de Cristo a Belén. Hasta aquí el comentario del Dr. Newell. Ahora pasan 3 días y medio, y entonces sucede algo. El versículo 11 de este capítulo 11 de Apocalipsis dice, «Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron». Amigo oyente, mientras el mundo está celebrando lleno de júbilo la muerte de estos testigos, y las cámaras de televisión están enfocadas sobre sus cuerpos, los testigos se ponen de pie, y todas las compañías de televisión lamentarán el haber tenido sus cámaras enfocadas en ellos, porque en realidad no querían presentar las noticias tal como son. Y a propósito, esa es la palabra bíblica para resurrección. Se levantaron sobre sus pies. Ellos son los santos de la tribulación, quienes han tenido parte en la primera resurrección. Suponemos que en noticias como estas habrá alguno que quiere tomar ventaja sobre los demás, pero todas las cadenas de televisión han tenido sus cámaras enfocadas en esto. Y quizá para el momento en que esto suceda haya nuevos aparatos de televisión que hagan que la televisión de hoy parezca ser algo anticuado y fuera de lugar. Ahora el versículo 12 dice, «Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron». Ahora ellos suben al cielo. En el versículo 11 tenemos la resurrección de los testigos, y en el versículo 12 tenemos la ascensión de los testigos. Y la nube de gloria está asociada con la ascensión y venida de Cristo también. Y aquí tenemos ahora la condena del segundo ay, y tiene lugar un gran terremoto mencionado en los versículos 13 y 14 de este capítulo 11 de Apocalipsis. Leamos. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Esta cantidad de personas muertas debe ser agregada al cuarto de la población que fue muerta al principio, es decir, un cuarto de la población del mundo, y luego una tercera parte de la población del mundo, más de la mitad, y ahora 7,000 más. No nos sorprende entonces que el Señor haya dicho, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo toca ya a su fin. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos con este mismo asunto, y estamos seguros que usted querrá también acompañarnos. Que Dios derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y vamos a reiniciar nuestro estudio hoy con el versículo 13, donde tenemos el segundo ay. Nos encontramos en el momento donde se toca la 6ª trompeta. Ya hemos visto esto, y este es un intervalo entre estos ayes. Estas son las trompetas de ayes. El segundo ay estaba relacionado con la 6ª trompeta, y tuvo lugar un gran terremoto. El versículo 13, que apenas alcanzamos a leer en nuestro programa anterior, dice, «En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo». Decíamos en nuestro programa anterior que esta cantidad de personas muertas debe ser agregada al cuarto de la población que fue muerta al principio. Es decir, un cuarto de la población del mundo, y luego una tercera parte de la población del mundo, más de la mitad, y ahora 7,000 más. No nos sorprende entonces que el Señor hubiera dicho, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora este terremoto parece estar limitado a la ciudad de Jerusalén,
del mismo modo en que ocurrió cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Aquí dice que 7,000 hombres murieron en esta ocasión. Bueno, esa es una forma de expresar que estos hombres eran hombres destacados y que eran aquellos que habían seguido al anticristo entre el pueblo de Dios. Hombres cuyos nombres eran mencionados en los titulares cuando el anticristo llegó al poder. Ahora el versículo 14 nos dice, el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Y así concluye el segundo ay. Y el tercero seguirá pronto, como dice aquí, aunque no es inmediatamente. El tercer ay no es el tocar de la séptima trompeta. Eso será lo que sigue aquí. Esto nos lleva más allá de la gran tribulación al milenio. La séptima trompeta, de igual manera, nos presenta las 7 personalidades, o los 7 personajes de los capítulos 12 y 13. Y el tercer ay comienza cuando Satanás, uno de los personajes, es arrojado a la tierra. Eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 12, versículo 12 de este libro de Apocalipsis. Aquí vemos que se toca la séptima trompeta, y el fin de la gran tribulación y la apertura del templo en el cielo. Nos encontramos en medio de todo esto, de todos estos ayes y de los juicios de la gran tribulación que se han insertado aquí para darle ánimo a los creyentes que habrán quedado sobre la tierra, aquellos que habían sido sellados. Ahora uno puede desanimarse mucho con varios de estos años, aunque la relación total del período de la gran tribulación no es más que 7 años. Pero la intensidad de la última mitad de ese período, aunque no nos demoramos mucho en leerlo, puede ser algo demasiado para muchos. Uno encuentra que si tiene que pasar 7 días en un hospital, piensa que esos días nunca se acaban. Es necesario recibir algo de ánimo para pasar ese tiempo. Bien, leamos entonces lo que ocurrirá aquí en la continuación de los juicios de las trompetas. Vamos a leer los versículos 15 al 18 que nos dicen, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El tocar de la séptima trompeta es algo de gran significación. Tiene un significado especial para la comprensión del resto de este libro. En el programa de Dios, nos lleva cronológicamente a la emocionante entrada de la eternidad, donde el misterio de Dios es finalmente desenrollado, y nos lleva en el programa de Dios hasta el capítulo 21 de Apocalipsis, donde comienza la eternidad. El Espíritu Santo nos da aquí un esquema amplio de los hechos que tienen significación para Dios. Esta sección aquí es un sumario, un extracto, una cápsula, o podríamos decir una sinopsis de los hechos a la puerta de la eternidad. Si logramos enfocar estos hechos, vamos a comprender aquello de lo que estamos hablando. En primer lugar, hubo grandes voces en el cielo cuando se tocó la séptima trompeta. Usted recuerda que cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo. Aquí tenemos un contraste, porque al tocarse la séptima trompeta, se revela el programa de Dios y se aclara este misterio de Dios. Y todas las inteligencias creadas por Dios pueden ver el fin ahora, y se muestran jubilosos al anticipar la terminación del mal que está tan cerca. Es un tiempo de gozo para ellos. Y luego se mencionan los reinos del mundo. La verdad es que no son reinos en plural, sino que debería ser reino en singular, reino del mundo. Esto demuestra el hecho de que los reinos de este mundo en el presente están bajo Satanás. Todos están aquí. No hay ninguna diferencia de naciones, sea del oriente o del occidente, todas están aquí. Todos los bandos o lados están unidos en su dominio. Hay muchas personas que opinan que Satanás controla cierta parte de este mundo y que el Señor está controlando otra parte, y que sus ángeles están sobrevolando las capitales de esas naciones. Amigo oyente,
Esos ángeles puede que no sean los ángeles de Dios que estén sobrevolando algunas capitales. Parece que no es así. En realidad, amigo oyente, todos los reinos de este mundo son suyos, de Satanás. Así es que es llamado un reino en singular y no reinos del mundo. Bien, es la totalidad de una civilización y sociedad de la cual se jactan los hombres de haber mejorado, pero que cada día que pasa llega a ser más y más impía y malvada. Es una civilización condenada que se está dirigiendo al juicio, y eso llegará a ser de Cristo algún día. Aquí dice, de nuestro Señor y de su Cristo. Este reino va a ser dominado algún día, y eso no va a suceder por alguna charla azucarada sobre la hermandad y el amor. Esto será entregado a Él, al Señor, y Él va a reinar, porque se nos dice en las Escrituras, allá en el Salmo 2, versículos 2 y 3, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. Así era la condición del mundo cuando comenzó la iglesia. Ellos citaron esto cuando se desató la persecución contra la iglesia primitiva. Usted puede ver esto allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos 23 al 26. Y luego leemos en el Salmo 2, versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Vamos a ver los detalles de lo que se nos da aquí en esta sección cuando lleguemos al capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Él vaya a dominar esa rebelión. Usted puede ver, por tanto, que la séptima trompeta se está dirigiendo paso a paso hacia la eternidad. Podemos ver ahora que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios comienzan a adorarle, y ellos se postran sobre su rostro, es decir, la iglesia que está en el cielo. Esto provoca que la iglesia en el cielo adore y celebre la venida de Cristo a la tierra. Esta será la respuesta a nuestras oraciones de venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego las naciones se mostraban airadas. Esto nos revela el hecho de que la rebelión obstinada del hombre continuará hasta el mismo fin, hasta la cuerda final. El corazón obstinado del hombre se encuentra en rebelión contra Dios. Y esta vieja naturaleza, esta naturaleza carnal que usted y yo tenemos, no es obediente a Dios. Amigo oyente, usted ni siquiera puede hacer que esta vieja naturaleza que tenemos sea obediente a Dios. No importa lo que usted haga. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted no puede controlar esta vieja naturaleza. Esa es la razón por la cual Él la va a quitar algún día. Y ese día se aproxima. Y aquí se nos dice que se airaron las naciones porque venía la ira de Dios. Estos habían sido alimentados con esa comida contaminada hoy, diciendo que Dios nunca iba a castigar el pecado y que el hombre está mejorando cada vez más y cada día, cuando la realidad es que está empeorando cada vez más. Ahora, la sexta cosa que podemos notar aquí es esta: y el tiempo de juzgar a los muertos. Esto nos lleva al gran trono blanco, que vamos a poder ver allá en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y luego leemos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. La iglesia ya ha entrado a su presencia. Los creyentes ya han recibido su recompensa. Ya vimos las coronas sobre las cabezas de los ancianos. Aquí se refiere a los santos del Antiguo Testamento, a los santos de la tribulación que han sido incluidos en la primera resurrección, pero en un momento diferente. Y estos ahora van a recibir su recompensa al comenzar el reino. Él también va a destruir a los que destruyen la tierra. Y esto es al hombre y a Satanás. El hombre es destructor como lo es también Satanás. Se nos ha advertido hoy, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo 19 de este capítulo 11 de Apocalipsis ahora comienza diciendo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Cuando volvamos a ver a la iglesia, será en la Nueva Jerusalén, y se nos dice claramente que no habrá templo allí. Aquí tenemos un templo en el cielo, y el templo que hizo Moisés fue hecho siguiendo los planos del que estaba en el cielo. Pero la iglesia va a la Nueva Jerusalén,
Esta será nuestra morada eterna. Ese es nuestro cielo, y va a ser el cielo, amigo oyente, a pesar de que usted y yo vamos a estar allí. Leamos entonces este versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto confirma nuevamente que habrá un templo literal en el cielo. Esto es importante. Este santuario, un templo de Dios en el cielo, no es solo eso, sino que está abierto. Y esto indica adoración y acceso a Dios. Todo esto señala a la nación de Israel. La iglesia no tiene templo. El medir el templo sobre la tierra, la apertura del templo en el cielo, declara la prominencia de Israel en esta sección. El siguiente capítulo subrayará esto. Luego dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. Esto nos hace recordar que aquí estamos tratando con un Dios que ha hecho el pacto y que cumple el pacto. Y Él va a cumplir el pacto que ha hecho con Israel. Y Él hará un nuevo pacto con ellos en esa ocasión. Es decir que la ley será escrita en sus corazones en lugar de frías planchas de piedra. Luego se nos dice en este versículo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto nos habla de los juicios que vendrán.